Hola, soy el dinosaurio Barney, me estoy cagando de frío. Ahora sí. No siempre vamos a tener la posibilidad de trabajar totalmente cómodos allá en el banco de trabajo, sino que vamos en algún momento a venir a pasarla mal acá. Por lo que vamos a tratar de estar acá el menor tiempo posible. Y para poder alejarnos del vano motor e ir a una zona más confortable para nuestro trabajo, tenemos que aprender a hacer un layout. Sí, ya sé, están podridos de escuchar los nombres en inglés, pero tienen que acostumbrarse que en lo que es técnica, sea electrónica, mecánica, es muy común encontrar estandarizados los nombres en inglés. Layout habla de la distribución y el montaje de los componentes, y es un término que en cualquier idioma lo van a encontrar representando exactamente lo mismo. ¿Y a qué nos referimos entonces cuando decimos layout? Vení. Que los cables desde la ECU de este modelo vayan por acá, sigan por ahí, deriven en ese punto hacia todo lo que es inyectores, sensor de temperatura, sonda de oxígeno, MAP, TPS, IAT, IAC y sensor de cigüeñal, y de la bifurcación sigan por acá y vayan al sensor CMP que está dentro del distribuidor y la bobina y algunos otros sensores de aceite, etc. Eso es el layout, al menos en lo que es cableado. También tenemos el layout de diferentes componentes, mariposa, MAP, etc., que por supuesto van a coincidir con la terminación de cada uno de los puntos del ramal. Básicamente el layout habla de esto, cómo están montados y distribuidos los componentes en un lugar. En este caso, los componentes del motor y de la inyección en el vano de motor. En el caso de una reparación de un cableado, algo ya existente, es mucho más fácil. Lo único que tenemos que hacer es medir y copiar. O bien podemos ir a algo mucho más precario, pero no por eso menos efectivo. Cable, distancia, nudito en cada derivación y otro cable atado a ese nudito con la longitud que va a tener ese cable hasta el final. No deja de ser un método efectivo, por más precario que parezca. Al que le sirva mucho más anotar en un papel, fenómeno por él. Y al que le sirva mucho más utilizar un cable con nuditos o con atarlo con cinta y hacer la derivación, es indistinto. Lo importante es que la metodología que utilicen les resulte cómoda. Pueden probar con una primero y luego con otra y ver cuál eligen. Independientemente del método que elijan, si están reparando un cableado, no van a hacer otra cosa que copiar un layout. Y en el caso de que estén diseñando el ruteo de cables y la posición de componentes de algo que antes no existía, ejemplo, una instalación de una inyección programable, van a estar creando un layout. Pero de ninguna manera se van a escapar, aunque desconozcan la palabra, la terminología o el significado, no se van a escapar del layout. Y esto es importantísimo. Si lo desconocen, el layout va a existir y ustedes lo van a hacer, solo que desconociendo que lo están haciendo. Por eso es que es preferible amigarse con él, conocerlo, entenderlo y poder aplicarlo de la mejor manera. Alejando los cableados de fuentes de calor, alejando los cables de señales de interferencia electromagnética como un alternador o las propias bobinas, etc. Todas estas cosas correctamente aplicadas, de la misma manera que en los videos de lo que es GNC, van a dar como resultado un muy buen resultado. Es una redundancia de mierda. Todos estos conceptos correctamente aplicados, de la misma manera que en los videos de GNC, van a tener como resultado un muy buen desempeño o al menos la menor cantidad de posibles errores, porque sabemos que cuando hacemos una modificación o una mejora o algo fuera del original, estamos expuestos a que pasen un montón de cosas desconocidas. Si le sumamos la incertidumbre de hacer las cosas mal, como no haber contemplado no pasar los cables cerca de fuentes de interferencia, no haber contemplado que los cables los pasamos justo por arriba del escape y se pueden quemar, estamos sumando más para el lado del mal. Entonces tratemos de ir para el lado del bien, no del caos, sino del orden. Volvimos al audio de mierda. Ya podría desconectar el manómetro de nafta. 1, 2, 3. Repetimos. 1, 2, 3. En el video del Miss de Taller que va pasando del auto de fama, esto, lo otro, se va a ver todo un poco más. Pero como esto es el de los empalmes, vamos a eso. Acá habría que abrir toda esta bahía plástica donde van los cables de los inyectores y algunos sensores y va. 1, 2, 3.
Tenemos que recordar que en el automóvil y mucho más en el vano de motor, todo lo que es cableados está expuesto a cosas que en ninguna otra situación existe. Cambios de temperatura que, si bien no son muy bruscos, son muy amplios en rango, desde menos 20 grados hasta quizás 120, 115, dependiendo de la zona del vano, como así también los movimientos, vibraciones, sacudidas, cosas que no sucederían acá, salvo que hubiera un terremoto. Y esto hace que algunos tipos de conectores, empalmes o cosas que se venden y nos aparecen como pop-up en publicidad, decimos, ¡ay, qué lindo que está esto! Yo querría poner eso porque es una estupidez, yo lo cierro, tac, ya está, hace contacto. No lo sea tanto. Ejemplos. Estos conectores que parecen espectaculares, que solamente los cerramos y ya unen los dos cables, son una cuchillita que con el paso del tiempo y la vibración en el vano de motor van a terminar por cortar uno, dos o más cables que estén conectando entre sí. Es un no. Vamos con el siguiente. Esto como idea está espectacular. Es una de las mejores cosas que hay como idea. Pero la aplicación es pésima. El tipo de estaño, entre comillas, es muy blando, fluye a muy baja temperatura y es altísimamente probable que en cables de buena sección esto se derrita y esté en ese estado durante todo el tiempo que el motor está en marcha. Es un no. Rotundísimo no. Estos terminadores aparentan ser muy buenos, pero no tienen protección al cobre y con el paso del tiempo van a sufrir exactamente lo mismo que un empalme. Probablemente duren un poco más porque no es lo mismo la unión mecánica de retorcer los cables que crimpeándolos entre sí. Sin embargo, la protección para con el ambiente no existe. Es un no. Son los utilizados por las automotrices. Si uno tiene la posibilidad de abrir un cableado, va a ver que en las derivaciones originales están armados de esta manera. Tienen un terminal de este tipo y luego tiene un termocontráctil que no es cualquier termocontráctil. El termocontráctil tiene un pegamento que se activa con la temperatura y este fluye. Y en la parte exterior del termocontráctil van a ver como una gota de pegamento que es justamente el compuesto químico que se activa con la temperatura, permitiendo un sello completo y real. Esto es excelente. Como contra es bastante voluminoso, por lo que tiene que estar hecho en lugares muy específicos de todo el cableado. Estos conectores con termocontráctil son efectivos. Desde menos 20 grados hasta quizás 120, 115, dependiendo de la zona del vano. Esos cambios de temperatura además colaboran con que la existencia de la humedad viaje de un lado al otro y se aloje obviamente en el cobre. La humedad que se aloja en el cobre comienza de a poco a degradarlo, aparecen los sulfatos y termina blanco, verde, azul, dependiendo del nivel de daltonismo, y ahí comienzan algunos problemas. En el caso de cables con mucha sección y que alimentan etapas de potencia, hay caídas de tensión, y en caso de cables más finos, que son más que nada de señales, comienza a haber problemas en la lectura. Un cable que se torna resistivo puede ocasionar que un sensor, por ejemplo un TPS, marque que está mucho más abierto o mucho más cerrado, dependiendo si es una masa o un positivo, que lo que realmente debería marcar, con lo que la lectura del sensor no va a ser fidedigna y los problemas pueden comenzar. En el caso de un cable de potencia, las caídas de tensión pueden ocasionar desde algo muy simple como un mal funcionamiento hasta que se quemen algunos componentes, una bobina por ejemplo. Y en el caso de que el cobre ya estuviera degradado, sea por temperatura o sea porque le entró humedad, es muy probable que el estaño no agarre convencionalmente y necesitemos utilizar decapante. El decapante vamos a tratar de evitarlo siempre que se pueda y solamente utilizar estaño con resina, pero en los casos donde el cobre ya está dañado, si no le ponemos decapante no va a tener mordiente y el estaño no va a agarrar, solo vamos a lograr derretirlo y que haga una pelota que caiga por sobre el cobre, pero nunca que se integre con el cobre. En ese caso vamos a utilizar decapante, que viene específico para el cobre, en un tarrito. La punta misma del hilo de estaño la sumergimos en el decapante y aportamos el estaño con esa gotita de decapante. Cuando ya el soldador tiene buena temperatura, lo va a activar y va a permitir que el estaño pueda comenzar a fluir y a meterse en el cobre. En el caso de que no lo hagamos bien en la primera vez, lo haremos una segunda vez. Siempre es preferible utilizar la menor cantidad de decapante, porque esto tiene un pH que no es bueno para el cobre, y vamos a tratar de limpiarlo luego con alcohol isopropílico una vez que el estaño ya agarró en el cobre. Si no tenemos alcohol isopropílico podemos limpiarlo con alcohol, pero vamos a tratar de sacar todo vestigio posible del decapante, porque si quedó algún resto y no se evaporó con la temperatura del soldador, va a seguir caminando dentro del cobre, posiblemente degradándolo.
Este es un ejemplo con un cable totalmente quemado, un cable que estuvo expuesto a un cortocircuito y el cobre ya pueden ver el color que tiene. Se fijan como si yo aporto estaño convencionalmente no agarra, no hay manera. Con un poco de decapante que tengo en esta tapita, lo coloco y empiezo a probar de a una gota por vez hasta lograr la penetración del cobre. Sí, ya sé, les encanta la palabra penetración. Pueden dejarse de joder. En el caso de este auto, yo ya conozco de memoria los colores y también están detallados acá abajo en este video, y en el video de la refacción de este ramal están indicados todos los colores de los cables. Pero en el caso de desconocerlos, haciendo de a uno y tomando nota, no hay ningún inconveniente. Uno corta un cable, lo rotula y dice esto iba a tal lado, y luego lo utiliza para conectar nuevamente a la reparación. Ayudados de una trincheta o de un bisturí, vamos a cortar la cinta que recubre el cableado. A esta altura y con el paso del tiempo, se convirtió en una sola pieza, por lo que es muy difícil despegarla. ¿Ven cómo están pegados los cables? Luego, con mucho cuidado, intentaremos separar los cables, que producto del calor y el tiempo en esa situación, están totalmente pegados entre sí. En algunos casos, solamente el aislante y se despega fácilmente, y en otros casos, el aislante se convirtió en uno solo para dos o más cables, inclusive el cobre viajando por entre ellos. Bueno, acá ya los cables están prácticamente despegados. Ayudándolos muy poquitito ya se despegan, no están quemados como acá. Quiero que se note la diferencia entre cómo están los cables acá y cómo están los cables acá. Lo mismo sucede en esta zona, en lo que es TPS, MAP, IAC, etc. Acá ya están blandos, no están duros, esto es flexible, porque obviamente al alejarse del múltiple de escape ya las cosas están bien. Entonces yo voy a operar hasta acá, esta zona ya está sana, voy a controlar toda esta zona para acá y desde acá, que es donde están sanos, hasta acá adelante. Se van a cambiar todos los conectores de inyectores con cables nuevos, por lo que vamos a rehacer toda esta parte y utilizando las partes que están sanas. Repito, esto pueden ver que está totalmente flexible, sano, los cables están en buen estado. No así lo que pasa por acá. Para el siguiente brico necesitamos un soldador de estaño, un poco de estaño, termocontráctil, cinta aisladora y unos cotonetes. No, mentira, unos conectores de inyector. Lo que vamos a hacer acá, considerando que tenemos esta bahía plástica que es donde pasan los cables, sabemos que de acá salen dos, de acá sale uno, de acá sale uno y de acá salen dos, los conectores hacia los inyectores. De esta manera no es difícil hacer los ramales por fuera, ya que tenemos aproximadamente los 130-140 milímetros que hay entre cada uno de los inyectores y esta bahía, de cable me refiero, ¿no es cierto? Salvo en el número 3, que por el soporte que agarra el cable del acelerador es un poco más largo, alrededor de 210 milímetros. Entonces vamos a hacer todos los cableados y vamos a prearmar la zona de inyectores, para luego ir a integrarlo allá. El cable original de positivo de inyectores es verde con una tira naranja. Nosotros no tenemos, pero vamos a reemplazarlo por este verde con una tira amarilla por no tener ese mismo código de color. El resto de los cables se va a cambiar por uno que tiene numeración. Esto va a facilitar la posterior identificación del cableado en el caso de una futura reparación. Tenemos el 1. El número 2, en este caso, será naranja. De esta manera vamos mechando naranja, violeta entre pares e impares. Continuando con el mismo concepto, cables numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, pares e impares de diferente color. Y aplicando también lo aprendido en el video anterior, continuamos con la copia de este cableado. Al igual que el cableado original, los chicotes de los cables que conectan los inyectores los envolvemos en cinta para luego pasarles una funda de PVC corrugado. La función de este revestimiento es evitar que el contacto con algún otro componente pueda dañar el cable por abrasión, contacto o que eventuales salpicaduras de algún líquido no ataquen directamente el cable, teniendo una doble protección que impide que llegue fácilmente, por ejemplo, un chorro de nafta. Atenti con las secciones de cable. En este caso, solamente estamos reemplazando tramos dañados porque estamos reparando una instalación.
por lo tanto lo único que hacemos es respetar las secciones de cable existentes. Continuamos copiando el cableado. Conforme tenemos armados todos los chicotes de cable que van en los inyectores, los unimos entre sí para mantener el mismo formato, el mismo tendido, respetando el layout que estamos copiando. Una vez concluido con esto, estamos listos para ir hacia el vano motor para pasar a integrar esto al ramal original. No, ya terminó el video. ¿Cuánto tiempo cree que dure? Hay que dormir. Per quel che persiste, covarde el que se va, el premio no lo dan por intentar. Me pregunto si es mejor dejar. Pido fuerza en lo que puedo, paciencia en lo que no, con algo que me diga cuál es cuál. Me pregunto si es mejor dejar. Hola, ¿qué tal? Soy el Tano, más conocido como el Tano Piñatara. En estos momentos me están azotando. Seguramente Julián está haciendo un video muy interesante. ¡Correte! Síganlo.